Les damos la más cordial bienvenida. Buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del seminario Ética y Transparencia por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos. El día de hoy abordaremos el módulo 3, denominado Las muchas caras de la ética pública y la transparencia, notas sobre sus implicaciones. Nuestro conferencista invitado del día de hoy es Víctor S. Peña, director del Colegio de Sonora. Bienvenido, doctor. Y también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Bienvenido, presidente. Y para continuar con las actividades de esta mañana, le pediría por favor al licenciado Juan José, si es tan amable, de iniciar con un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Gracias, Elenita. Muy buenos días. En nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, reciban todos una cordial bienvenida al tercer día de actividades del seminario Ética y Transparencia por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos. Estamos muy contentos de recibir hoy al doctor Víctor Peña, director del Colegio de Sonora. El tema que él nos expondrá ahora se titula Las muchas caras de la ética pública y la transparencia. Muchas gracias, doctor Peña. Su participación y el tema con el que intervendrá son sumamente importantes para nosotros porque se produce en tiempos marcados por una abundante diversidad de caras, voces e ideas que circulan por el devenir social y que hacen difícil identificar las implicaciones que trae un gobierno abierto y transparente que se conforma, decide y actúa con base en criterios éticos. Creemos que es un tema provechoso por lo que contribuye a la reflexión, al debate en torno a la aspiración de una convivencia de derechos humanos, especialmente en tiempos de una peculiar confusión entre lo que hace u opina la mayoría y lo que es bueno, entre lo generalmente aceptado y lo que la norma establece. Confusión producto de la pérdida de valores, corrupción y egoísmo, el abuso de poder y en muchos casos expectativas sin la certeza que da a diferenciar lo bueno de lo malo. Ahí cobra especial importancia la vigencia de los derechos humanos. Podría decirse que los derechos humanos son una forma de ética aplicada, lo cual no es una ética puramente normativa. Los derechos humanos, todos sabemos, son intrínsecos a la persona humana, por lo que la individualidad que nos caracteriza, lo irrepetible de cada uno, puede generar colisiones o conflictos en el ejercicio de nuestros derechos. Y se busca resolverlos en los documentos que emiten los organismos estatales, nacionales e internacionales de defensa y protección de los derechos humanos, es decir, el sistema no jurisdiccional. Aportan conocimiento para la solución de problemas cuando corresponden a la esfera de la administración pública y de sus instituciones, además de que permiten repensar desde otras perspectivas las reformas que se demandan para consolidar un gobierno auténticamente ético y transparente. Gracias, muchas gracias a todas, a todos por su notable interés en ser parte del proceso reformador iniciado hace una década, cuando se introdujeron a nuestra Constitución los cambios previstos por la legislación internacional en materia de derechos humanos. Desde entonces, el servidor público, independientemente de las funciones y competencias que la normatividad le asigna, ¿sí?, no ha de perder de vista que su labor
debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, iguales en dignidad y en un marco de derechos. A cada gobernado también corresponde trabajar por satisfactores para su bienestar individual y familiar, trabajar por su cabal desarrollo. Hagamos de los derechos humanos un estilo de vida. Enhorabuena y nuevamente muchas gracias, doctor Peña. Dejo la palabra a Elenita para que nos haga favor de conducir este tercer día del seminario. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Y para continuar con el orden del día, me voy a permitir presentar a todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Víctor S. Peña es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sobre políticas públicas, combate a la corrupción, la participación ciudadana y la transparencia han sido los temas que ha abordado. Es autor de una veintena de capítulos en libros y artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Ha coordinado 5 libros y participó como autor de 3. Todo ello publicado en editoriales arbitradas. Participó con algunas definiciones incluidas en el Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado por el INAI en 2019, así como comentarios a diversos artículos dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública comentada, publicada por la misma institución en 2016. En 2019, diseñó una metodología para el análisis de riesgos de corrupción en los municipios de Sonora, implementada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En 2015, desarrolló la base conceptual del modelo de gobierno abierto, aprobado por los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Por acuerdo del Senado de la República, integrante fundador del Consejo Consultivo del INAI en 2017. También miembro fundador de la comunidad de investigadores del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, comunidad PIB, en 2016. Actualmente está adscrito al Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos en el Colegio de Sonora, siendo además su director. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con todas y todos nosotros. Adelante. Gracias. No, al contrario, el agradecido, por supuesto, soy yo. Saludo con todo el agradecimiento al licenciado Juan José Cepeda, titular, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias y todo el reconocimiento por este espacio y con esta convocatoria tan importante. Por supuesto, también agradecerle a Elena Jiménez pues toda la parte logística que nos ha estado acompañando para el día de hoy poderles saludar pues desde acá, ¿no? Que finalmente, justo antes de empezar ya el evento, platicábamos de cómo la tecnología nos permite, nos acerca el poder tener estos espacios. Ya lo uno extrañaría, por ejemplo, en este caso de poder haber ido a Chiapas y a las Pichanchas, ¿no? Ya ven que es como muy colorido y muy buen lugar. Pues bueno, me quedaré con las ganas esas, ya no se diga de visitar otras maravillas que ustedes tienen en su estado, pero bueno, me las imagino y desde acá, pues les manifiesto toda la envidia de que tengan tan bonito lugar. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que la tecnología nos está facilitando es poder compartirles algunas reflexiones y que juntos podamos abordar estos temas. Estos temas son varios temas los que ustedes en este seminario a lo largo de la semana conocerán, reafirmarán, tendrán un contacto mucho más profundo. Finalmente tuve la oportunidad de leer los nombres de colegas en el cartelón pues, del evento, y pues la verdad es que también no solamente por el lugar donde viven, les digo, tan hermoso y con comida tan deliciosa, sino además el poder escuchar pues, a estos colegas, sobre todo a ellos, es una excelente oportunidad
sobre todo para la reflexión, que finalmente me parece estos espacios nos sirven para ello, ¿no? Para reflexionar. Siempre les digo, bueno, pues ya ven que uno se dedica a esto de la academia y siempre les digo, no, bueno, vamos a decirles algunas mentiras en los próximos minutos. Y la gente se ríe, ¿cómo que nos va a decir unas mentiras? No, no, bueno, pues es que las ciencias, nos dijo Popper hace un poco más de medio siglo, una cosa así, dice, la ciencia avanza a partir de la falsabilidad, ¿no? Es decir, no nadie es poseedor de la verdad absoluta, lo que tenemos es una idea que más o menos está, vamos a decirlo así de manera muy coloquial, está cuajando y que todo el mundo más o menos la entendemos y que todo el mundo más o menos la compartimos, pero esa no es la verdad, más una especie como de un acuerdo que existe entre nosotros, ¿no? Y que entonces lo consideramos como válido, no como la verdad, sino lo consideramos como válida en este tiempo y en tanto no se nos demuestre lo contrario. Pero entonces todo lo que les diga ahorita, hagan de cuenta que si de repente el día de pasado mañana se descubre que es mentira, o sea, que no es verdad, pues que no se me diga que porque es mentiroso, sino porque ya nos dijo Popper, les decía hace medio siglo, que vamos a avanzar falsificando, haciendo falible el conocimiento científico, ¿no? Y dentro de todo esto, y aquí es donde yo quisiera insertarme, y si me lo permiten, voy a ir compartiendo la pantalla, justo precisamente en este contexto de cómo avanzamos en el conocimiento, no a través del ser poseedores de la verdad, sino el de poder ir avanzando en el conocimiento, incluso encontrándonos con que lo que pensábamos, sabíamos, no necesariamente es la verdad, sino que resultó falso y entonces nos movemos hacia otro modelo de entendimiento. Es que quisiera compartirles algunas inquietudes sobre lo que creo es las muchas caras de la ética pública y de la transparencia, ¿de acuerdo? Y que de hecho, por las características de estos dos términos, o sea, de ética pública y de transparencia, si ustedes me lo permiten, voy a empezar por la transparencia, porque me parece que ahí se nota de una forma mucho más clara y por las características de este concepto, cuáles son las muchas caras, las muchas formas en las que se les puede entender a términos que hoy en día utilizamos prácticamente de diario, ¿no? Entonces, se los voy a plantear así como una inquietud, como una posibilidad quizás de poderles yo de alguna forma modesta, por supuesto, pero aportar dentro de esta reflexión colectiva de la semana algo que me parece indispensable, a ver si ustedes coinciden conmigo, y que al menos en mi reflexión que hemos realizado a través de ya algunos años en estos temas, que me parece es una pieza fundamental de la cual muchos o tal vez todos sospechamos, pero como que no alcanzamos a encontrarle las palabras que nos van a hablar de esto que vamos a decir, las muchas caras de estos términos, y que de repente cuando estamos abordando los temas, sentimos que hay cosas que no cuadran, hay situaciones que no se entienden y que luego no nos damos cuenta por qué. Bueno, pues ojalá y los próximos minutos en los que yo estaré aquí con ustedes, con todo el gusto platicando, nos puede ayudar a hacer esa reflexión, porque a veces no nos cuadran las cosas. Veremos si le podemos dar alguna respuesta a esto, ¿de acuerdo? Lo primerito sería plantearles en 3 escalones, en muy breve, un contexto que es una larga historia, es una muy larga historia, y que aquí, pues planteado, imagínense, en un cuadrito, así en una tabla pequeña, pues por supuesto que vamos a cometer muchas injusticias, por supuesto que hay muchos matices que no se están capturando, pero que me parece nos permite ir avanzando en el momento en el cual nos encontramos nosotros aquí. O sea, si el día de hoy se habla de derechos humanos, ¿no? Y ya bien nos lo decía el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hace 10 años, fíjense, 10 años que que tuvimos esta reforma tan importante el día de hoy en materia
de derechos humanos. Y todavía si nos vamos más para atrás, en aquella ola de la creación de las comisiones de derechos humanos, pues no estamos hablando de 100 años, estamos hablando todavía de un periodo muy corto, ¿no? Y así como eso, pensemos en los institutos de transparencia y pensemos en los sistemas anticorrupción y pensemos en los institutos de la juventud y pensemos en los institutos de la mujer. Algo ha estado pasando en los últimos años, vamos a dejarlo así ahorita, en los últimos años, que está reconformando la manera en la cual los gobiernos están estructurando y lo más interesante, que los gobiernos están enfatizando algunos temas que antes no dibujaban, ¿no? Entonces, esto no es una casualidad, no es un tema de México, es un tema mundial y es justo, me parece, es lo que les quiero compartir aquí, el desarrollo de al menos estos 3 pasos, que como les digo, son una generalidad, están como planteados aquí de forma muy, muy amplia, pero algo nos va a ir orientando. Fíjense ustedes, como ven ustedes, la tabla tiene 3 partes. En la primera habla del tiempo, en el segundo habla de un deber del poder público, ahorita lo desarrollo un poquito más, y en la tercera columna nos habla del protagonista, ¿no? Del héroe de esta película o de vamos a pensar ahora que estamos más, pero no sé si todos, ¿no? Pero estamos más familiarizados con las series, ¿no? Vamos a hablar de la temporada 1, la temporada 2 y la temporada 3, ¿no? Y van a ver cómo así concatenado y así comentando, a lo mejor ustedes ya lo habían advertido, pero cómo ahí vamos a ir identificando algunas características que nos ayudan a entender el contexto y luego ya le entramos a las muchas caras de estos términos, ¿vale? Fíjense, bueno, aquí es importante decir que no siempre la sociedad humana se ha organizado alrededor de la figura del Estado, ¿no? Es decir, el Estado, bueno, más o menos como lo entendemos ahora, no nos ha acompañado, no es algo natural, ha sido y es un acuerdo en donde consideramos es la mejor forma en la cual nosotros nos podemos organizar. Para quienes, digamos, para quienes tienen estudios, por ejemplo, en el campo del derecho, de la ciencia política, uno les dice la palabra Estado y ¡pum!, inmediatamente se entiende, ¿no? Para quienes a lo mejor no están muy familiarizados, pues podemos pensar que a lo mejor vamos a pensar en un país, ¿no? O sea, cómo el país tiene fronteras y cómo dentro de esas fronteras tiene algunas reglas que son las leyes, cómo esas leyes van a regular el comportamiento interno de ese país y cómo esa situación también le hace estar a la par con otros países que hay alrededor del mundo. Vamos a pensar así en términos muy generales, les decía, en la figura del Estado, siglos XVII, XVIII y todavía en el siglo XIX, es decir, desde que se acuerda o se va construyendo la idea del Estado, fíjense ustedes ahí, el deber del poder, es decir, lo que le interesaba hacer a quienes detentaban el poder era el desarrollo de lo que podemos denominar el bien común. En aquel momento, insisto, siglos XVII, XVIII y XIX, lo que identificamos entre líneas de todo lo que se escribió, todo lo que se reflexionó, todo lo que se hace ahí, lo que hay entre líneas es esta idea de que se puede y se debe lograr el bien común, es decir, la construcción desde el poder de reglas abstractas e impersonales. ¿Y esto qué son? Son leyes, ¿no? O sea, desde el poder desarrollar una serie de reglas que permita que todos podamos convivir y que todos nos podamos desarrollar, vamos a decirlo, aunque todavía no es muy común en este momento, pero que nos podamos desarrollar como personas. Reglas generales, abstractas e impersonales. Y en ese momento, decimos ahí, tercera columna de esta tabla, el protagonista o la figura importante de esta primera temporada es sobre todo el Parlamento, los congresos. ¿Por qué? Porque en los parlamentos o en los congresos se encuentran las personas que han sido nombradas como los representantes de la sociedad, ¿no? Entonces, estos representantes de
vamos a decirlo también en términos muy generales, representantes de algún grupo poblacional se reúnen en una gran asamblea y ellas, ¿no? Pero sobre todo en este tiempo, ellos, ¿no? Se reúnen y lo que expresan ahí es lo que consideran le interesa a la gente que ellos representan. En algunos casos, pero ya es ahorita, no vamos a entrar así tan a profundidad, nada más es para manejar aquí el contexto. En algunos casos incluso, y hay debates de eso, por ejemplo, en la construcción de la Constitución de Francia, en la Constitución de Estados Unidos y demás, incluso esta asamblea decía, olvídense a las personas que representamos, nosotros estamos trabajando aquí por un bien superior, por el bien de la nación. Pero bueno, eso ahí lo voy a ir cerrando. Aquí el asunto es que estos representantes populares, ellos se asumían como quienes eran los portavoces de la población en general y acordaban reglas generales, abstractas e impersonales. Y ese era el deber o lo que el poder quería realizar en esta época. Pero va pasando el tiempo, la población va creciendo, las relaciones en la sociedad se van haciendo más complejas y comienza a manifestarse cierta inconformidad por al menos dos asuntos. Primero, que las reglas generales, abstractas e impersonales, pues no nos quedan a todos en la misma medida, ¿no? Es decir, aunque son generales, abstractas e impersonales, pues hay algunos casos de excepción. Hay algunas personas que no terminan cuadrando en la generalidad y todo eso empieza a generar una tensión en el sistema. Y segunda preocupación es que eso de las leyes a través del Parlamento está muy bien, pero es un proceso muy tardado. Y entonces el protagonismo comienza a cambiar hacia el Ejecutivo, es decir, una instancia mucho más práctica, mucho más rápida para la toma de decisiones. Y el bien común empieza a transformarse porque empieza a haber un acuerdo, se empieza a construir, se empieza a relatar un acuerdo en donde las reglas generales, abstractas e impersonales, se empieza a todo el mundo a dar cuenta, no le quedan a todas las personas. Y entonces, fíjense ustedes, cambia el deber del poder y se busca más bien resolver lo que le interesa al público. Aquí hay un matiz de palabra, pero que no es un asunto menor. En el bien común, el representante popular envía las reglas de comportamiento. Ellos son los representantes y ellos son la voz de la gente y ¡pum!, mandan las reglas para allá. En el interés público, dan de cuenta que se bajan dos escaloncitos en la toma de decisión y empieza a haber un diálogo. Si ustedes quieren tímido, pero un diálogo para empezar a platicar, a ver qué es lo que te interesa. Y entonces sigue habiendo leyes, sigue habiendo reglas generales, abstractas e impersonales, pero incluso en esas reglas generales, abstractas e impersonales se empieza a introducir un elemento más, vamos a decirle así, más democratizador de la propia regla. Incluso, si no es a nivel de ley, puede ser a nivel de decreto o a nivel de algún tipo de ordenanza del Ejecutivo, el poder individualizar la actividad gubernamental para satisfacer el interés público. Y esto más o menos, nos dicen los autores, sucedió a mediados del siglo XIX y arrancando, o vamos a decirlo así, en la primera mitad del siglo XX. A finales del siglo XX, tercera temporada, ¿no? A finales del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, lo que estamos viviendo, estimados y estimadas, es un tercer cambio en esta gran discusión global. Fíjense ustedes, el deber del poder ya no se centra en lo que interesa al público, ya no hay un diálogo así hasta tímido, pero diálogo entre los que toman decisiones y sobre quienes estas decisiones son tomadas. Cada vez más, por supuesto, hay ejemplos más notables que otros, hay excepciones, etcétera, pero la gran línea que representa lo que está sucediendo ahora es que desde lo gubernamental están buscando gestionar
para obtener resultados que sean valorados por ciudadanos. En el segundo escalón había un diálogo. Oye, ¿qué te interesa? ¿Qué hago yo para que te empieces a sentir mejor, ¿no? Mejor que como teníamos ahí vamos a decirle así, la solución unitalla, ¿no? Ya vemos la talla que le cabe a todo el mundo. En el segundo escalón era así como que, y más o menos, ¿cómo le podemos ir poniendo algo de lo que a ti te interesa? En lo tercero, ya hay una relación mucho más horizontal entre el poder y sobre quien el poder se esté ejerciendo. Y cambia la figura del protagonista y deja de ser el ejecutivo y el foco de atención empieza a ser el ciudadano. Y aquí, ojo, porque lo platicaba yo hace un ratito, fíjense cómo la construcción de organizaciones o de instituciones públicas, de leyes, de decretos, los temas que se han estado abordando, digamos, vamos a decirlo, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y sobre todo después de los años 80, 90, tienen que ver con la persona, porque ahí dice ciudadano, pero es la persona en el centro de este esquema. O sea, estamos viviendo esto, lo que quiere decir en muy poquitas palabras, es que estamos de que el ejercicio del poder no es un ejercicio estático, lo que tenemos es un ejercicio dinámico. Y cada escalón que estamos nosotros observando aquí tiene su propia dinámica y aquí, ojo, que aquí es donde vamos a entrar ya las muchas caras de estos términos. No solamente tiene su dinámica, sino que además tiene su propio vocabulario. O sea, las cosas se llaman diferente porque comienzan a ser diferente. Por ejemplo, creo que no viene en esta presentación más adelante, pero se lo platico. De una fecha para acá, de repente todos escuchamos hablar de gobernanza, ¿se acuerdan? Y a lo mejor también algunos de los invitados de esta semana van a tocar la palabra gobernanza. Pues todavía hace unos 30 años la palabra gobernanza ni siquiera existía. Y ahora se habla de gobernanza y se habla muy seguido de gobernanza. ¿Cómo explicamos que antes no existía una palabra y que ahora sí existe? Pues porque la otra palabra que tenemos, la gobernabilidad, nos hablaba de una dinámica, por ejemplo, piramidal, en donde en la cúspide de la pirámide, ¿no? Hasta mero arriba, con todo el poder, estaba el gobierno, y el gobierno, dentro de un esquema de gobernabilidad, lo que buscaba era que las piezas, que toda la estructura no se moviera fuera de lo que debía de estar haciendo, ¿de acuerdo? Eso, la gobernabilidad, si ustedes se fijan, se acomoda muy bien en el segundo de los escalones, en donde tienes a un ejecutivo protagónico y en donde, pues sí, estás considerando la estructura, estás viendo qué le interesa, pero no quieres que se te muevan más de lo que tú quisieras que se movieran desde la cúspide de la pirámide. Pero cuando hablamos ya de gobernanza, es cuando estamos describiendo una recomposición de las fuerzas, en donde ya no se puede observar una pirámide, sino una especie de red, en donde no hay un solo actor, el gobierno, que tenga toda la fuerza, sino tienes varios puntos de coincidencia o varios grupos de poder y de repente el que decide es el gobierno, pero también de repente el que decide es otro grupo de presión y también tienes a medios de comunicación que hablan y hablan fuerte y tienes, ¿no? Es decir, se va recomponiendo, ya no es una pirámide, es una red. Y entonces la palabra gobernabilidad ya no nos sirve para hablar de esa red y necesitamos inventarnos una nueva palabra, gobernanza. Entonces, este es el contexto en el cual, fíjense ustedes, se nos van presentando la necesidad de agarrar términos, incluso hasta de otras disciplinas, y estamos en un periodo, y de esto, esta es la pieza que les digo que a veces de la que no platicamos, y que a veces nos damos cuenta que las cosas no cuadran muy bien, pero esta es la pieza que nos pudiera ayudar a entender cómo es que los diferentes elementos apenas, así lo pongo, apenas se va asentando para ver qué es lo que estamos trabajando. Estamos vamos a regresar tantito, en un tercer escalón, apenas de que les gustan unos 40, 50 años,
en donde estamos trabajando, o sea, que los gobiernos pues están trabajando buscando obtener resultados valorados por los ciudadanos y donde los gobiernos están conviviendo de una forma mucho más horizontal con las personas. Un último asunto aquí. Por ejemplo, en el segundo escalón, el modelo de organización de lo público era sobre todo el modelo burocrático, el burócrata, que ahorita uno escucha a burócrata y a lo mejor hasta lo entiende como en sentido ahí denostativo, ¿no? El burócrata, y se piensa uno que es algo así hasta como un insulto, pero el burócrata, el modelo de burocracia realmente es, palabras de su generador, de Max Weber, es la forma más eficiente de la organización de una gran cantidad de personas. Imagínense, así sea, piensen ustedes en una Secretaría de Educación de cualquier estado. Y uno pudiera decir, y pongo la Secretaría de Educación porque suelen ser en los estados y en el país y en otros países, las secretarías de educación y sus equivalentes suelen ser secretarías muy grandes en términos de las personas que se incluyen ahí, porque no nada más está, vamos a decirlo así, el servidor público o el burócrata, sino también están los profesores y, o sea, son, vamos a decirlo así con todo cariño, las secretarías de educación son unos monstruos, ¿no? Son muy grandes. Bueno, generalmente uno escucha, ¿no? Es que la Secretaría de Educación esto, es que la Secretaría de Educación les faltó esto, hicieron lo otro, esto está mal, no sé qué. Seguramente es porque son burócratas. Bueno, aún con todos los prietitos en el arroz que pudiéramos nosotros encontrar ahí, no hay mejor forma de organización que la burocrática, porque la burocracia se basa no solamente en la disciplina, sino en la cadena de mando y de respuesta. Fíjense ustedes, en el servicio público hay que ser muy disciplinado y hay que ser parte de una cadena de mando. Max Weber, el que genera este modelo, ¿a qué no saben en quién se basa? Se basa en el ejército. Finalmente el ejército también es un grupo de personas que si no fueron eficientes en su organización, pues se murieron en el campo de batalla. Entonces, los grandes ejércitos fueron las grandes organizaciones que fueron tales que pudieron sobrevivir las batallas, y de ahí se inspira Max Weber para plantear una forma de organización, y esa forma de organización es el servicio público. Bueno, todo esto que les platico, este modelo, se acomoda muy bien en el segundo escalón. Pero ¿qué sucede en el tercer escalón, en la tercera temporada? En esta época lo que estamos viendo son organizaciones públicas ciudadanizadas. Estamos hablando de instituciones públicas con consejos consultivos ciudadanos. Estamos hablando con la discusión de si el servidor público y el ciudadano son dos clases de personas diferentes, ¿no? O la misma persona, pero en roles diferentes. Estamos apenas aprendiendo una mejor organización y por eso estamos también con ciertas dudas y oye, pues es que tal institución que debería de ser ciudadanizada, pues yo veo que ahí hay puro servidor público, oye, yo veo que no, o sea, esas quejas que escuchamos en muchos tipos de organizaciones tiene que ver con que estamos en esta tercera temporada y estamos aprendiendo a organizar. Y en este aprender a organizar, ahora sí ya avanzo, es que necesitamos de un nuevo vocabulario. Fíjense ustedes, y ahí tenemos, le pongo algunos viejos conocidos, pero no, ni son tan viejos ni son tan conocidos. La transparencia es de la que vamos a platicar ahorita y también de la ética pública, pero también dentro de esta familia de palabras podemos incluir rendición de cuentas, podemos hablar de corrupción, hablamos de gobierno abierto y de otras muchas palabras que digo yo son como una familia porque lo que buscan, la transparencia, la ética pública, la rendición de cuentas, combate, por supuesto, el combate a la corrupción y el gobierno abierto, lo que buscan, si nos fijamos, es tener una relación mucho más saludable entre quien gobierna y el que es gobernado, ¿no? Que yo lo que explico siempre aquí es, el que gobierna finalmente es una persona ordinaria, como cualquiera,
que toma decisiones extraordinarias. Es decir, una persona tan común como cualquiera de nosotros, pero que cuando decide, lo que decide le impacta a mucha gente. Esa es otra forma de entender al gobierno, una organización de personas ordinarias, normales, comunes, pero con decisiones de impacto extraordinario. Y uno que no está en gobierno, pues es una persona común, ordinaria, y sus decisiones pues tienen efectos comunes y ordinarios, ¿no? Ya quisiera uno que en su propia casa le hicieran caso, pues ya no se diga, ¿no?, más allá. Pues en los gobiernos toman decisiones y en su faceta de servidores públicos impactan a muchos. Pues bueno, en esta tercera temporada que veíamos en el cuadro anterior, lo que nos encontramos es que necesitamos nuevas palabras para entender esta nueva relación, para entender esta nueva recomposición del poder. Y me voy a detener, les decía, más en el tema de la transparencia, porque me parece que esta es como algo mucho más visual en términos de poder entender las muchas caras de este término. Pero también tocaré, si me lo permiten, el tema o la etiqueta de la ética pública. Fíjense ustedes, Mauricio Merino, voy a hablar sobre la transparencia. Mauricio Merino, hace ya algunos años, en el 2008, nos decía, según López Ailón, nos decía, cuando hablamos de una política de transparencia, lo que se quiere decir es que las decisiones y los procesos que asume el Estado deben tener o se les debe dar un contenido sustantivo fíjense ustedes, a los principios democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental. Es decir, lo que nos está diciendo López Ailón, que dijo Mauricio Merino, ellos dos académicos importantes, muy importantes en la definición de lo que tenemos hoy por hoy en materia de transparencia en el país, es que para hablar de transparencia hay que hablar de una política de transparencia y esta política lo que debe hacer es darle contenido a ciertos principios democráticos, que son principios de la responsabilidad, la publicidad y la inclusión. Cuando uno lee el párrafo anterior, pues uno lo puede leer así como que pues, ahí se va, ¿no? ¿Qué tantas palabras nos quieren decir ellos dos? Pero pongamos atención solamente en estas tres: responsabilidad, publicidad y sobre todo, y ahí lo subrayo, este principio que le llaman el principio de la inclusión. Y lo subrayo porque, bueno, lo que nos decía en el párrafo anterior era que había que darle contenido a estos principios. El principio de la responsabilidad entendida dentro del sector público es, vamos a decirlo así, de todos los días, ¿no? La responsabilidad en el servicio público es de todos los días, pertenece a un modelo o digamos a todos los modelos que hemos visto en la primera, en la segunda y en la tercera temporada de hace 2 diapositivas, ¿no? El ser responsables de las decisiones que se toman, eso siempre ha existido. Ya, si ustedes quieren, podemos discutir qué tan efectiva es esta responsabilidad, pero si se fijan, si nos vamos otra vez de memoria al cuadro que teníamos al principio, teníamos, por ejemplo, que en aquel momento el protagonista de la primera temporada de esta serie era el Parlamento o el Congreso. Bueno, ahí la responsabilidad estaba anclada muy fuertemente a un tema de la emisión del voto. Entonces, pero ha existido. Con el Ejecutivo, por ejemplo, también a través del voto. Ahorita no solamente es a través del voto, sino pues es a través de otros muchos mecanismos que lo hacen responsable. Incluso ahora tenemos un término que no existía siempre, que es el de la rendición de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces ese pues no nos sorprende mucho. La publicidad sí nos empieza a sorprender mucho como un principio de la democracia hoy por hoy. Y nos sorprende, digamos, no porque sea algo novedoso, al menos no ahorita, pero si se fijan,
en el segundo escalón, les platicaba yo de manera muy rápida, acomoda muy bien el modelo de organización burocrático. Pues bien, este modelo de organización burocrático, que les decía yo, Max Weber nos lo dice, es la forma más eficiente en la que se pueden acomodar y organizar cientos, miles de personas. Tiene características. Yo les hablaba hace ratito de la disciplina y de ser parte de una cadena de comunicación y mando. No tiene otra característica, bueno, tiene otras muchas características, pero una de las características es que cuando formas parte de esa organización, y por eso es la parte esta del burós y del crato, ¿no? El que tiene el poder por estar en el escritorio, es que ese burócrata es, vamos a decirle así, es dueño, es poseedor de la información que se resuelve o de la información que se desarrolla en su escritorio, ¿no? En su buró. Y como él es dueño de su información, él la conoce, él la maneja, él la administra, él y solamente, bueno, o ella y solamente ella, ¿no? Llega el momento en el que nadie sabe más que esta persona sobre ese tema dado. Por eso, en un modelo burocrático tradicional, el de afuera, ¿no? Vamos a decirle así, el ciudadano, la persona, no tiene muchas pistas para participar en la toma de decisiones de lo público, porque el que sabe es el que está en su escritorio, es el que está en su buró, no el que está afuera. El que está afuera, pues en este modelo, dependiendo de a quién lea uno, pero puede ser desde algo así como una carga, o puede ser también algo así como un problema por resolver, o puede ser algo así como una población a la cual necesita atender, ¿no? O sea, como si atención. Cuando hablamos de publicidad, aquí les decía yo, sí nos sorprende un poco, porque esta publicidad rompe con esa característica del modelo burocrático de la secrecía, vamos a llamarle así, porque lo que está hablándose de publicidad es que el que está en el buró, el que está en el escritorio, tiene que darse a conocer. Y si se da a conocer y hay alguien allá afuera que esté atento y empiece a aprender, llegará el momento en que el de afuera también pueda opinar. Entonces, el hablar de una política de transparencia que le dé contenido al principio de la publicidad, les digo, aunque ahorita ya lo vemos como un lugar común, realmente va en contra de este principio de organización burocrático que estaba muy tranquilo, ahí estaba descansando muy bien en el segundo escalón o en la segunda temporada del cuadro que les planteaba yo al principio. Pero donde ya sí es como todo un escándalo, les decía, es en la inclusión, que yo les decía, y aquí hasta lo subrayo, porque o sea, si en la publicidad es abre la información que se conozca, en la inclusión ya no nada más es abre la información para que se conozca, es invita a sentar, ¿no? O sea, invita a sentar a alguien de afuera, invita a sentarte con él, tú como persona dentro de gobierno, no solamente escucha, sino que además inclúyelo en tu decisión. Seguramente por ahí el lunes, seguramente sobre todo el lunes, y muy seguramente por ahí el viernes, se habla, por ejemplo, de términos como la cocreación. La cocreación en gobierno, aun cuando ahorita ya se percibe como algo deseado, como algo natural, pues rompe con la forma en la cual está organizado el servicio público tradicional. Y ojo aquí, porque al menos a mí me gusta mucho hacer esta reflexión. Esta resistencia no es porque en el servicio público esté plagado, no es porque esté plagado de gente que tiene ahí sus negocios turbios, no es porque ahí están los malos de la película, no se trata nada de eso. Hay resistencia a estos temas, y ahorita voy a hablar de la transparencia específicamente, hay resistencia porque la arquitectura normativa que todavía tenemos hoy por hoy es una arquitectura muy armada en el segundo modelo de la historia, en el segundo escalón de la historia,
Y todos estos temas son temas del tercer modelo, o del tercer escalón, o de la tercera temporada del cuadro de hace un par de diapositivas, y todavía no termina de consolidarse la forma en la cual esto se va a trabajar. Entonces, no es que haya corrupto, digo, los puede haber, pues por supuesto que sí, pero no creo, y lo que he observado, y tengo algún tiempo en esto, no es que los gobiernos se esté plagado de gente que nada más anda pensando a ver cómo se roban las cosas. Habrá algunos, sí, pues en todos lados hay de todo, pero la gran resistencia se da incluso, hasta diría yo, por las buenas razones, ¿no? Hay personas que se resisten no porque no estén convencidos de la transparencia, sino porque no encuentran cómo aquello que se llama transparencia embona a la perfección, por ejemplo, con el principio de legalidad. Porque el principio de legalidad es un principio muy propio del sistema burocrático y este te dice que las personas dentro, por ejemplo, del servicio público no pueden hacer algo si no les está expresamente dicho en la norma. Y luego vienen estos temas en donde te dice, muestra iniciativa, sé más flexible, sé todo esto. Pues hay personas que dicen, a ver, el principio de legalidad es muy rígido, vienes con estos temas que me hablan de ser flexible, búscale cómo, etcétera, etcétera, pues no termina de embonar. Y entonces se genera cierta tensión y aquí es donde empezamos a ver las muchas caras de la transparencia. Transparencia, fíjense ustedes, también ya quiero ir avanzando en esto, finalmente es una metáfora. Lo transparente es un material a través del cual podemos observar, o es un material a través del cual podemos ver la luz. A nivel de metáfora, nos simplifica mucho una idea muy, muy compleja. Porque cuando yo les hablo, cuando alguien más les habla de la transparencia en el gobierno, suele decirse, es que la transparencia es algo como meter al gobierno en una caja de cristal. Y eso todos nos lo podemos imaginar y entendemos que si un gobierno está dentro de una caja de cristal, vamos a poder ver a través de el cristal y entender al gobierno. Y a nivel de discurso está muy bien. El gran problema, mis estimados y mis estimadas, es que físicamente nosotros, ni nosotros ni nadie, podemos meter un gobierno en una caja de cristal. Lo que tenemos que hacer en términos gubernamentales es accionar toda la maquinaria de servicio público, toda nuestra burocracia, todas nuestras leyes, todo esto lo tenemos que hacer para aproximarnos a algo que se llama transparencia, que les digo, es una cualidad de un material. ¿Cómo se es transparente en los gobiernos? Pues según te lo digan las leyes, pero ojo aquí, fíjense ustedes cómo si hacemos una sistematización de las principales voces de lo que nos dice, de las principales voces en el tema de la transparencia, y aquí es donde yo enlazo esto, no tenemos una transparencia. Tenemos muchas, y aquí diría yo, pues, digamos, en concordancia con el título de nuestra reflexión del día de hoy, tenemos muchas caras de la transparencia. A veces la transparencia, que no es sinónimo de acceso a la información, ¿no? O sea, no es equivalente derecho de acceso a la información a la transparencia. La transparencia, hay quienes dicen que es un medio para combatir la corrupción. Hay otros que dicen que es un medio para controlar el poder. Otros dicen que la transparencia es un medio para promover la inversión privada. La transparencia es un medio para mejorar un servicio público o la transparencia es un medio para satisfacer intereses personales. Aquí, mis estimados y mis estimadas, solamente así, a muy grandes rasgos, 5 diferentes caras de la transparencia. ¿Y por qué es importante esto? No es solamente un ejercicio, digamos, como de sistematización, o no es un ejercicio con fines academicistas o como para, ¿no? Es porque finalmente dentro de cualquier gobierno, los recursos, y estoy pensando, por supuesto, en el dinero, pero también en la estructura, en el tiempo, etcétera,
los recursos son limitados. Y si la maquinaria, y si el presupuesto, y si las leyes se encaminan a tener, por ejemplo, una transparencia que nos sirvan para mejorar el servicio público, lo más posible es que no se esté combatiendo al mismo tiempo la corrupción, ni se esté al mismo tiempo promoviendo la inversión privada, porque los recursos se tienen que localizar, se tienen que conducir hacia ciertas estrategias. Y como en las cobijas, cuando uno se va a dormir, ¿no? Si te quieres tapar de un lado, destapas el otro lado. Pues lo mismo sucede con los gobiernos y con estas caras de la transparencia, que, un poquito para que no nos perdamos, como estamos viviendo y tenemos algunos años viviendo una transición en la recomposición entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, y nos dimos cuenta que nos hacían falta palabras, estamos involucrando palabras que no son necesariamente propias del quehacer gubernamental, y lo que estamos haciendo es apenas acordando darle contenido. Cuando uno dice, no, la transparencia en el gobierno, pudiera pensar que todos entendemos lo mismo. Pero yo aquí lo que les estoy presentando es que es probable que algunos, cuando escuchen la palabra transparencia en el gobierno, piensen que la transparencia está sirviendo para combatir la corrupción. Y de repente alguien diga, oye, ¿por qué tal oficina se ganó un premio a la transparencia? Si ahí yo sé que son bien corruptos. Ahí lo que se puede decir es, pues porque el premio que les dieron es un premio ¿no? que adquirieron a través de la corrupción, vamos a decir, ¿no? Pero no, o sea, porque el premio ese no sirve, o sea, se descalifica. Pero yo les pudiera decir que es más probable, un poco de acuerdo con lo que hemos observado, es que sea un premio que esté premiando, permítanme la repetición, otro de los fines, otra de las caras de la propia transparencia. Y entonces puede haber mucha corrupción, se puede saber, puede estar en los periódicos que haya corrupción en la oficina A, pero al mismo tiempo tener una práctica de innovación que, ahí viene, nos ayuda a mejorar el servicio público, y entonces eso presentado a un certamen de la transparencia que entienda la transparencia como un medio para mejorar un servicio, se las da por buena y hasta les da el primer lugar. ¿Están diciendo mentiras? ¿Nos están engañando? No necesariamente. Yo lo que les quiero decir es que estas son, así dicho de manera muy rápida, algunas de las implicaciones de estas palabras nuevas, aunque las vemos todos los días, ¿no? Por eso lo pongo ahí, viejos conocidos, pero son palabras nuevas en donde apenas estamos acordando su uso. Y que un poquito lo que quiero dejar así asentado, ya nada más para brincarse y no robarles mucho tiempo, al tema de la ética, de la ética pública, es que siempre que escuchemos la palabra transparencia, nos preguntemos, esa transparencia de la que esta persona está hablando, más o menos en dónde la acomodo. Y así un poquito evitamos que se nos rompa el corazón, porque de repente digamos, ¿cómo me hablas de la transparencia? Si aquí, no sé, no se está mejorando el servicio público, ¿no? Sino lo que se está haciendo con la transparencia es nada más satisfacer intereses personales, pues porque esas son las implicaciones. Son palabras a las que apenas les estamos dando contenido, ¿sale? Y eso es lo que empieza a suceder. Trabajar con la transparencia, bueno, esto es difícil, y les decía, no solo porque pudiera existir gente que no la quisiera, pero que no la quieren por un tema de que le quita beneficios. Trabajar con la transparencia es difícil porque tiene problemas conceptuales, porque implica una parte técnica, porque además en lo técnico que necesita el desarrollo de capacidades se enfrenta a la temporalidad en el servicio público, ¿no? O sea, nadie, es decir, las carreras son generalmente cortas en el servicio público, ¿no?
o incluso cuando son largas, se van moviendo y es difícil hacer una especialización. Y por supuesto la parte política, pero aquí ya no me voy a detener mucho. Bueno, aquí nada más es un ejemplo. Fíjense, esto que les estoy practicando es un ejemplo viejito, pero cómo compara la métrica de la transparencia con el Índice Nacional de Calidad y Buen Gobierno, en donde compara cómo salen medidos las leyes de transparencia en los estados, de la mejor a la peor, y cómo salen calificados en corrupción, de la menor corrupción a la mayor corrupción. Si hubiera coincidencia entre la transparencia y la corrupción, uno diría, pues a mejor ley de transparencia, menos corrupción. Y lo que nos muestra aquí Transparencia Mexicana, lo que nos mostró aquí Transparencia Mexicana hace algunos años, esto no sé si se ha ido modificando, pero fíjense, esto nos ilustra, es que casi lo que sucede es que bueno, en aquel momento todavía era Distrito Federal, la entidad mejor calificada en su ley de transparencia era al mismo tiempo en donde se detectaba mayor corrupción. Y viceversa, Baja California Sur, la peor ley de transparencia, la menor corrupción detectada a través del Índice Nacional de Calidad y Buen Gobierno. Entonces, esto solamente para ilustrar cómo efectivamente importa entender que la transparencia no es una, sino que tiene, como decimos, muchas caras, y que dependiendo cuál sea la cara que estamos considerando, es lo que se logra hacer. Por ejemplo, claramente aquí, esta transparencia, la transparencia que involucra lo que midió la métrica de la transparencia, no está alineada, no tiene relación con el tema de la corrupción. Me voy muy rápido porque, perdón, pero me extendí más en lo anterior. El tema de la ética pública funciona similar. La ética pública, la ética, no la ética, ¿no? La ética viene desde que la filosofía existe, ¿no? Como una categoría de conocimiento. La ética pública es diferente, es decir, se llama ética y se apellida pública. Esta composición es diferente, mis estimados y mis estimadas, porque está enfocado al tipo de organización, o sea, está enganchada a una ética no personal, sino a la ética de una organización. En este campo de lo que estamos platicando, está enganchada a una organización cuyo objetivo es el desarrollo de servicios públicos. Me tardé más en lo otro, pero aquí la idea es que la ética pública también tiene muchas caras y la ética muchas más. Siempre, así como en el caso de la transparencia, cuando escuchemos de un interlocutor que está hablando de la ética, pensemos a qué ética se está refiriendo. A una ética, por ejemplo, enganchada con la moral, en donde vale la valoración, ¿no? En donde importa la valoración de lo bueno y lo malo que hacen las personas, o que depende mucho de lo que está plasmado en la documentación como un acuerdo adicional. Miren, voy a dejar de compartir, nada más para terminar platicándoles una anécdota de esto sobre la ética, y perdón si me enganché más en lo anterior. Hace cosa de, empezando la pandemia, ahora el año pasado, estuvimos en Sonora desarrollando las nuevas bases del premio al mejor y a la mejor servidora pública del estado de Sonora. Y ahí lo que se decía era que lo que se iba a premiar era la ética dentro de la oficina pública. Y el debate se armó cuando estuvimos discutiendo si esa ética que se iba a premiar iba a ser una ética enganchada a los valores personales o si había otra forma de entenderlo. Porque si era una ética enganchada a los valores personales, había quienes decían, pero pues entonces es subjetivo y entonces no hay forma de poder rastrear la ética, el comportamiento ético.
Y entonces basta con que yo diga que yo me comporto éticamente y pues discútemelo, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un premio si tenemos esa base subjetiva tan fuerte? Y hacia donde podemos avanzar es a encontrar que la ética pública, al menos como se logró encuadrar ahí, y por supuesto, como tiene varias caras, podrán ustedes tener varias definiciones, pero la ética pública no es una ética propia de la persona, sino es una ética, les decía yo, sobre todo relacionada con la expresión de la organización que dice cuáles son los valores que se van a vivir. Y entonces hay una especie de despliegue en el momento en el cual tú tienes, por ejemplo, un código de ética de tu organización pública, y en ese código te dice que los valores en esa institución son A, B, C, D, ¿no? Ahí te los enumera. Pues tú en lo personal pudieras tener algunas reservas en algunos de ellos, y no por eso en tu desempeño como servidor público vas a impregnar tu convicción de lo bueno y lo malo personal a tu función como desarrollo en el servicio público. Porque en el servicio público lo que habla es la institución pública, no tu propia cosecha personal. Entonces, yo aquí mejor le cierro para aprovechar los minutos que nos quedan para un diálogo. Me quedé corto con esta exposición de la ética pública, pero la inquietud es la misma, mis estimados y mis estimadas. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, porque estamos en una etapa en donde lo que se busca, lo sepamos o no, lo querramos o no, lo que se está buscando a nivel mundial es desarrollar trabajo que sea valorado por los ciudadanos o por las personas que se están trabajando. Entonces tenemos que tener una relación mucho más horizontal, y esa relación horizontal nos empujó a utilizar palabras a las cuales apenas les estamos dando contenido. Parece gracioso, parece imposible, pero apenas les estamos dando contenido y lo estamos definiendo. Y por eso es complicado todavía hoy por hoy trabajar en transparencia y por supuesto trabajar en ética pública. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda tener ahora sí que 2 corazones y 3 estómagos, ¿no? O sea, 2 corazones porque uno se nos va a ir quebrando a lo largo del tiempo, y 3 estómagos porque al menos 2 los vamos a dejar también en el camino por los corajes que todo esto nos haga pasar. Pero aún así, pues hay que seguirle echando muchas ganas, y ya, yo aquí me callo. Y mejor, si hay alguna pregunta, por supuesto, pues les agradezco el espacio nuevamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a su autoridad y a quienes hicieron esto posible, y pues a sus órdenes, aquí estamos. Gracias. Gracias, doctor, por esta exposición. Y bueno, justamente como lo indicaba usted, está abierto el espacio para este diálogo. Y en relación a lo que acaba de comentar, esto me surge en el ejemplo que nos comenta, ¿no? De los códigos de ética y de estos valores que se deben de adoptar desde la organización para poder tener un parámetro de esta ética pública. Y me surgió la duda en lo que usted exponía, por ejemplo, en cuanto a las personas servidoras públicas en las instituciones de salud. Incluso hay una norma, la 046, que hace ciertas especificaciones, sobre todo en cuestiones de derechos sexuales y reproductivos como libertad, interrupción legal del embarazo. Y nos hemos topado que hay servidores públicos que hacen uso del derecho de objeción de conciencia y dicen, pues va en contra de mis valores personales, yo no puedo hacerlo, que lo haga otra persona. Y está considerado incluso por esta norma oficial. Desde este valor mejor dicho, desde estos valores que debe de tener la organización, como ética general de esta organización, ¿qué opinión le generaría este tipo de situaciones que se pueden como contraponer? Y vamos a ir retomando también las preguntas que dejen en el chat. Gracias, doctor. Gracias. Mira, justo ahí entre otras, me parece que la disciplina médica tiene un desarrollo muy, yo diría incluso antiguo, ¿no? En ese sentido, en donde la
la vida de la persona es como el eje dominante. Entonces, como bien dices tú, bueno, en principio, al momento de desempeñarse en una, si se fijan, al momento de desempeñarse en una función de salud en una organización pública, pues uno debiera acatar el desarrollo, digamos, o lo reglamentado. Pero ojo aquí, pero hay excepciones. Hay esa excepción justo y que la misma normatividad te lo establece. Y aquí, afortunadamente, porque hay normatividad que te lo establece, pero no en todos los casos, y yo ahorita lo plantearía un poquito más adelante. Resulta ser que en el caso médico, ahí está claro, tú puedes presentar, digamos, tu caso y decir, yo en lo personal, aún cuando estoy desempeñando esta función, no lo voy a hacer, la interrupción del embarazo, porque sí, es decir, finalmente lo que hay ahí, independientemente de la argumentación, está en juego mi estabilidad como persona y se compromete la prestación de mi propio servicio dentro de esta oficina un poquito más adelante. Y entonces ahí se está cuidando, digamos, el valor máximo. Oye, pero hay otras personas, y hay otras personas que lo pueden practicar. Ah, bueno, pues entonces que lo hagan otras personas. Entonces yo creo que ahí, justo en la parte médica, creo que ahí se va resolviendo. No así me parece, bueno, al menos sería como mi reflexión, no así, por ejemplo, en el caso de los registros civiles, por ejemplo, que en muchos estados es cada vez más reciente el tema, por ejemplo, y en diferentes estados toman diferentes nombres, por eso, bueno, aquí voy a ser como muy flexible en la forma que lo digo, aunque a lo mejor no es preciso de acuerdo con lo que ustedes manejan en Chiapas. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Tienen diferentes nombres, ¿no? La sociedad de convivencia, etcétera. Hay algunos oficiales del registro civil que dicen que no, porque no, y no en todos los estados está clarificado si eso se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, ahí es donde justo el desempeño de la función, ahí me parece, está por encima ¿cómo les quiero decir? De las creencias personales, ¿no? O todavía peor, en casos específicos, cuando, por ejemplo, los legisladores, que son presidentes de comisiones legislativas específicas y que llevan a la coordinación de las comisiones en específico sus creencias personales. Ahí creo yo que es donde se ve mucho más claro cómo se está queriendo impregnar el sello de una persona en una instancia y en una organización pública, ¿no? Entonces, un poquito recapitulando, ¿no? Me parece que en la parte médica hay mucho mayor desarrollo y hay como mucha más materia para poder construir un criterio, o sea, para conocer el criterio ya construido, pero pues todavía estamos un poquito en esta tónica que yo les decía, apenas avanzando y construyendo ese criterio en otras muchas de los temas que apenas se nos están presentando. La regla general es esa, es que nuestro desempeño dentro de la organización pública debe ser dirigida por la propia organización y no por las creencias personales, pero hay excepciones. Gracias, doctor. Y continuando con la serie de preguntas, ¿le parece si le hago dos más y responde o quiere ir respondiendo una por una? ¿Está bien? Como sean los usos y costumbres, yo estoy bien. Pues si gusta, le voy dando de dos en dos y vamos respondiendo esas preguntas. Muchas gracias. La primera dice, ¿cómo considera usted el nivel de transparencia en nuestro país en comparación con otros países del mundo? Y la segunda de este bloque sería, ¿recomienda la planeación estratégica que se usa en la iniciativa privada para tener una misión y visión en las instituciones públicas? Sobre lo primero, los rankings, porque así le decimos, ¿no? Los rankings internacionales nos ayudan, sí, a tener una noción
de qué posición tiene nuestro país con respecto a otro. En el caso de transparencia, uno de los que más se utiliza es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y ahí pues salimos bajos, ¿no? Pero yo ahí diría un par de cosas. Lo primero es que otra vez, estos rankings internacionales lo que hacen es darle contenido a esta palabra de transparencia. Entonces, que salgamos arriba o abajo en una tabla valorativa tiene que ver con lo que quienes diseñaron el instrumento decidieron era lo correcto. Por ejemplo, y me voy otra vez al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Este índice de percepción de transparencia internacional, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, es un índice compuesto. Lo que quiere decir es que toma otros índices desarrollados para otros temas y de ahí se hace una operación matemática y luego esa operación matemática además la conjunta con el resultado de unas entrevistas en profundidad y ya coloca al país en cierta posición y con cierta calificación. Pero fíjense ustedes aquí, ojo, los índices de los cuales se hace este índice compuesto de percepción de la corrupción son índices relacionados con sobre todo la apertura de negocios, ¿no? Y entonces lo que captura el índice de percepción de la corrupción es sobre todo una transparencia que está pensando en que la transparencia sirve, y acuérdense de la diapositiva que tenemos por ahí, para el incentivar la inversión privada en los países. Entonces, que México salga, bueno, entonces, ojo con eso, entonces otra vez aquí, la transparencia en ese índice, bueno, la percepción de la corrupción es que ahí la corrupción está vista como la ausencia de transparencia, que no sucede así en todos, y esta transparencia es una transparencia amarrada con el tema de generación de empresas, no con otras cosas. Entonces, cuando uno ve al país, a México, en el lugar 130 y tantos, primero, el lugar significa que, o sea, puede variar mucho dependiendo del número de países que están incluidos en ese ejercicio, ¿no? Más o menos siempre andamos 130 y tantos, 140, ¿no? Por ahí más o menos andamos. Lo que debemos de observar es sobre todo la calificación. En la calificación también más o menos estamos regulares y sí, estamos muy mal de acuerdo con ese índice. Pero ese índice lo único que nos está diciendo es que en temas de transparencia y la transparencia pensada como, o sea, como el incentivo o no para abrir negocios, estamos muy mal. Pero pudiéramos, fíjense ustedes, al grado tal que pudiéramos estar en los primeros lugares de esa transparencia y aún así ser testigos de prácticas de corrupción en otros ámbitos no relacionados con la apertura de comercios. ¿Y cómo sería eso? Pues porque justo este índice solo observa lo anterior. No sé si me expliqué un poquito por ahí. Entonces, sí nos ayuda a orientar dónde nos ubicamos, pero la misma inquietud tiene cabida aquí. Hay que cuidar, hay que entender de qué tipo de transparencia lo estamos diciendo. Ahora, independientemente de índices, me parece que en México la transparencia fue una promesa que no se logró mantener a lo largo del tiempo. Me parece que a lo largo del tiempo se ha ido haciendo mucho más compleja para su ejercicio. Creo que cada vez significa una carga mucho más pesada para las oficinas gubernamentales y me parece que no necesariamente atiende a lo que pensamos está atendiendo. Yo casi puedo sostener que la forma en la cual está constituida la transparencia en México solo está teniendo como punto de atención el desarrollo de empresas particulares. Y pongo nada más un botón de muestra. Ha habido yo le diría así, una euforia muy grande para la publicación de datos abiertos. O sea, la información en datos abiertos. Y esto es bueno porque nos
olvidamos de los PDFs que luego pues, es casi imposible de manejar, pero hay cierta información que solamente puede ser manejado por personas altamente especializadas en cómo se gestionan estos datos abiertos. Y aquí, ojo, que pues todos, o sea, cuando estoy hablando de personas altamente especializadas, pues prácticamente no estoy incluyendo a ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome al de la voz, ¿no? Es decir, está dirigido para otras personas y tenemos verdaderos ejércitos de servidores públicos cargando datos y datos y datos en páginas que no me parece estén siendo consultadas por la persona de a pie y que si es consultada, pues a los 2 minutos la abandona porque además están en formatos que uno no entiende. Un poquito. Sobre lo otro, sí, la planeación estratégica es bueno, pero acuérdense, hubo un señor que se llamó Graham Allison que vivió por ahí en los 60, 70 y él escribió un ensayo que es clásico en la literatura de política pública que nos dice qué tanto se parecen las organizaciones públicas a las privadas. Y la conclusión básicamente de Graham Allison era que las organizaciones públicas y las privadas se parecen en muchos aspectos, menos en los fundamentales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La organización pública tiene su propia dinámica y tiene sus propias características. En la iniciativa privada, independientemente de a qué te dediques, tú tienes claridad en los objetivos, tienes máximo 2. Todo lo que hagas en la iniciativa privada o aumenta ingresos o disminuye gastos. Ponle como quieras, habla de calidad, habla de rediseño, habla de reingeniería de procesos, lo que quieras, o aumentas ingresos o disminuyes gastos. En el sector público no tenemos esa claridad de objetivos. Por eso, en toda esta temporada entre los 80s y los 90s, en donde hubo toda una ola de nueva gestión pública, en donde tenemos ahí un libro que se llama Reinventando el Gobierno, de 2 autores de apellido Osborne y Gabler, que nos hablaban de vamos a hacer más, como si fueran privados las organizaciones, como si fueran públicas, como si fueran privadas las organizaciones públicas. Eso pasó, digamos, muy rápido, porque no nos parecemos. Ahora, ¿es importante tener misión y visión? A mí me parece que sí, aun cuando se enfrenta siempre al problema de que cuando se está hablando de misión y visión, no falta quien diga, pues, ¿para qué andamos haciendo este rollo si ya está en la ley? Lo cual también es muy válido y se presenta en todos lados, pero atiende dinámicas diferentes. Ahora, tener una planeación estratégica sirve, me parece, en el sector público, sí y solo sí, se la acompaña con otras muchas herramientas y con el desarrollo de otras muchas capacidades. Solas, el tener la misión, visión, los valores, el mandar enmarcar nuestra declaratoria de calidad y tenerla ahí colgada en una pared, esa así sola pues no ayuda mucho. Tiene que estar con todo un esfuerzo mucho más amplio y considerando siempre que no tenemos en el sector público la claridad de objetivos como si la tienen en el privado. Gracias, doctor. Y si me permite, continuaríamos con otras 2. La primera nos dice, ¿cuál es la diferencia entre ética pública y privada? Y la segunda sería, ¿qué medidas se deben implementar para que al denunciarse actos de corrupción haya mecanismos de acompañamiento para quienes denuncian y no sean víctimas de violencia o perseguidos por haber realizado la denuncia? En términos muy generales, y aunque, bueno, yo les dejaré todavía ahí digamos, la inquietud de que depende mucho de quién se lo escuche uno, pero tiene la diferencia entre la ética privada y la ética pública tiene que ver un poco con lo que hemos estado platicando. La ética privada, yo la enlazo sobre todo al entendimiento que tiene cada uno de nosotros a lo que es, digamos, más relacionada con la moral, y entonces tiene que ver más con el desarrollo de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y en el caso contrario, no sé si contrario, pero en el otro caso de la ética pública, hay una relación mucho más estrecha
con lo que la propia organización esté diseñando o haya expresado son los valores de esa propia organización. Entonces, la ética privada se va construyendo con la vida, ¿no? Y uno la va teniendo, ahora sí que pues la va aprendiendo a través de la vida. Y lo que sucede con la ética pública es que uno debe de preguntar, oye, más o menos cuáles son los valores de esta organización, y empezarlas a observar. Sobre lo otro, sobre la pregunta esta, que es una pregunta muy importante, a ver, yo ahí plantearía lo siguiente, y eso lo tenemos o lo debiéramos tener más claro en la disciplina de la política pública. La política pública, que es, digamos, una disciplina que trata de entender cómo tomar mejores decisiones en lo gubernamental, debiera de empezar con un diagnóstico. Esto que me preguntan de qué se puede hacer para dar un acompañamiento, etcétera, que es sin lugar a dudas algo necesario, porque si no hay un acompañamiento, pues quien denuncia se lleva sus sustos o peores. Tiene que surgir de un diagnóstico, me parece, tendría que surgir de un diagnóstico para saber cómo es la situación en ese lugar específicamente, para poder delimitar si se requiere, cómo se requiere y con qué se le puede apoyar. Por ejemplo, a mí ahí yo encuentro que ha habido ejercicios, sobre todo desarrollados por el USAID, en territorio mexicano, y no, pues digamos, pero que tiene que ver con, incluso hasta se utiliza la palabra y se utiliza mucho en gobierno abierto, que tiene que ver con el programa de Follow the Money, incluso se le conoce así en inglés, ¿no? El de sigue el dinero. Ahí tenemos, me parece, y ahí nada más menciono yo alguna experiencia que puede estar relacionada con esto, pero tenemos muchas referencias internacionales sobre lo que debieran ser los soplones, ¿no? Así se oye muy feo en español, pero o sea, aquellas personas que denuncian los actos de corrupción y lo que se debiera hacer a partir de ellos. Pero todo esto, hasta donde yo llego a entender, son sobre todo desarrollos a partir de experiencias internacionales. Me parece que todavía estamos en el momento en el cual debemos nosotros de ofrecer en México y en casos muy concretos, porque bueno, pues México, aunque es un país, somos muy diferentes por regiones y las construcciones culturales, sociales y demás son muy diferentes, y me parece que ahí tendríamos que estar pensando en un diagnóstico para ver qué se puede hacer. Todo esto que acabo de decir significa es que no le tengo una respuesta a quien me lo preguntó así de manera tan directa, pero es porque hay que pensar en términos de un diagnóstico. Gracias, doctor. Y con estas preguntas cerraríamos la ronda de intercambio de opiniones. Y preguntan, ¿considera que establecer en las escuelas o universidades planes y programas de estudios donde se incluye el tema de corrupción y sus alcances podrían ayudar a combatir la corrupción en México? Y si les digo que no, ¿qué opinarían de mí? Porque creo que depende no de si están o no están, sino de cómo estén integrados esos planes. Porque lo de menos sería, pienso yo, pues meter ahí un temario, ¿no? Meter una unidad que se llame Todos Unidos contra la Corrupción, que sería bueno en términos de conocimiento, sí, pero no es un tema, me parece, de conocimientos, sino de competencias, y yo diría no solamente competencias, sino de actitudes, ¿no? Es decir, sea muy bueno en términos de conocimientos que estén integrados desde muy temprana edad, pero si esos contenidos no tienen su eco en la vida diaria de los estudiantes,
pues nos va a pasar como sucede con otros temas, ¿no? Bueno, no sé si aquí haya personas que les encanten las matemáticas, pero cuando uno andaba en eso de las matemáticas, y las matemáticas presentes siempre, ¿no? Pero uno hacía una valoración y decía, no, yo esto nunca, no sé, las fracciones, la multiplicación de fracciones, yo a eso ni le voy a entender porque nunca lo voy a necesitar, ¿no? A lo mejor luego sí los llegaste a necesitar y quién sabe cómo le hiciste, pero me parece que eso sucede en esto. O sea, lo de menos sería que estuviera así en un programa de estudios. Eso nos ayudaría a conocer más, nos ayudaría a estandarizar conceptualmente. Y estoy de acuerdo con lo que nos dice Amparo, o sea, debe de estar ahí, pero me parece que, o sea, yo estaría convencido que no solamente tienen que estar ahí, sino que además se tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que el ambiente en el cual nos encontremos sea un ambiente que corresponda con ese conocimiento, porque si no se vuelve un tema totalmente teórico, desvinculado con la realidad, y de nada me va a servir a mí interiorizar los conceptos si estoy observando que en la práctica el que se porta bien es el que le va mal, ¿no? Porque entonces los incentivos para portarse bien pues no son muchos, ¿no? Entonces, se debe hacer, pero solo por estar ahí yo sería de la idea que no se logra mucho. Listo. Muchas gracias, doctor. Y ya para ir cerrando esta tercera sesión de nuestro seminario, le pediría por favor al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez que nos haga los comentarios finales. Adelante, por favor, presidente. Pues muchas gracias, Elenita. Creo que una vez más, no voy a tocar nada de los temas porque realmente ha sido una conferencia extraordinaria. Yo le agradezco muchísimo, doctor, que sea tan generoso de compartirnos sus conocimientos, su experiencia en este tema. Pero además yo quiero agradecer la sencillez y la claridad con que lo hace. La verdad, tiene usted un don extraordinario para transmitir, para motivar. Yo quisiera ahí, si se vale, que en algún momento veamos que nos regale otro espacio para el tema de la ética pública. Yo creo que, como usted bien señaló, no alcanzó el tiempo. Es un tema muy amplio y a lo mejor hasta el formato de una reunión en la que pudiéramos abrir las participaciones ahora con estas nuevas modalidades que nos brinda la tecnología, porque fíjese, déjeme comentarle, están participando en esta ocasión pues diferentes universidades locales y foráneas. Están la UNACH, la UNICACH, pero están también la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la de Guadalajara, ¿sí? Muchas otras que me han comentado, la de Hidalgo, el Instituto Ejecutivo de Educación de Puebla. Entonces puede ser muy enriquecedor el que todo esto que usted tiene y que nos puede compartir pudiera ser con la participación también de instituciones de derechos humanos. Le comparto que están con nosotros ahorita la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, ¿sí? Y muchas otras instituciones también de aquí del Estado de Chiapas, a quienes agradezco, a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría de la Función Pública. Le comentaba antes de iniciar la plática de la buena relación con el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. Está conectada su presidenta,
la maestra Ana Lilia, muchas gracias. Bueno, a todas y todos quienes están con nosotros, porque de veras hay muchísimos del municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, del municipio de Estación Juárez, de Chiapas, de Salto de Agua. Bueno, tendría yo que hacer una lista larguísima. Entonces, yo le agradezco, doctor. Sé que llegamos también ya al tiempo de concluir esta reunión, pero acepte, por favor, nuestra gratitud y deje ahí en su agenda, si es posible, un día que podamos volver a tener esta gran oportunidad que hoy vivimos y que creo que todos quienes estamos en el servicio público pudimos aclarar muchas ideas que a veces no tenemos precisadas en nuestro desempeño diario, en la vida cotidiana, porque, bueno, las caras que nos presentó de la transparencia, pues efectivamente hay que tener conciencia de qué está uno entendiendo por cada uno de estos vocablos que tienen tantos significados y que ahora se empiezan a utilizar de manera diferente y ya no es solo el significado original o etimológico, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, doctor, y le pediría a Elenita si nos puede hacer favor de proyectar una sencilla constancia de reconocimiento y gratitud que me toca a mí suscribir, pero estoy seguro que la avalan todos quienes tuvieron la oportunidad de escuchar esta extraordinaria exposición que usted nos hizo. Muchísimas gracias, doctor. Nuestro reconocimiento y nuestra invitación para que podamos tener nuevas oportunidades con usted. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y a sus órdenes, siempre dispuesto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, presidente. Invitaría a todas las personas quienes se encuentran en la sala virtual y a quienes les sea posible que por favor enciendan su cámara para que nos podamos tomar una foto con el doctor Víctor Peña, quien ha sido nuestro conferencista de este tercer módulo del seminario Ética y Transparencia, Gobierno Abierto, por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos. Entonces, por favor, les invitamos para quienes les sea posible a encender sus cámaras. Muchas gracias. Vamos a tomar la imagen. La siguiente pantalla. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por haberse conectado y en especial al doctor Víctor por esta exposición. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos un excelente día.